Bienvenidos a un nuevo video en Problemas Online. El día de hoy me envían este problema que dice: el ángulo que se forma en la intersección de dos caminos es de 68 grados. La granja A está a 230 metros de este punto y la granja B a 435 metros. ¿A qué distancia en línea recta está la granja A de la granja B? Como primera parte tendríamos que completar el diagrama para la resolución de este problema. Tenemos una granja A y tenemos una granja B. Por lo tanto, nosotros nos encontramos en el punto C. Después dice el ángulo que se forma en la intersección de dos caminos. Nosotros estamos aquí y está el camino hacia la granja A y el camino hacia la granja B. Por lo tanto, este es el ángulo que sería de 68 grados. Dice que la granja A se encuentra a 230 metros y la granja B se encuentra a 435 metros. Y nos pregunta a qué distancia en línea recta se encontraría A a B. O sea, nos preguntan esta distancia. Bien, para la resolución de este problema pueden darse cuenta de que aquí he trazado una línea con la finalidad de formar dos triángulos rectángulos, porque recordemos que las razones trigonométricas únicamente se aplican para triángulos rectángulos. Bien, vamos a utilizar ahora, vamos a escribir nuestra palabra SOHCAHTOA. Y ahora vamos a identificar cada una de las partes de nuestro triángulo. Como aquí tenemos el ángulo de 68 grados, entonces esta línea que trazamos para dividir ambos triángulos sería el cateto opuesto. Y vemos que como este es el ángulo de 90 grados, esta de aquí sería la hipotenusa. Este es nuestro ángulo de 90 grados, así que esto también sería nuestra hipotenusa. Si es que vamos a asignar este otro lado para que ese también sea nuestro cateto opuesto, y acá tengamos cateto adyacente y acá tengamos otro cateto adyacente. Y para diferenciarlos voy a encerrar esta hipotenusa en círculo y este cateto adyacente en un círculo. Entonces primeramente vamos a proceder a calcular el valor de este cateto adyacente, que como tenemos el valor de esta hipotenusa y el ángulo, pues tendríamos que utilizar la función que involucre hipotenusa y cateto adyacente, que vemos que sería la función coseno, la cual nos dice que coseno de un ángulo va a ser igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. El dato que queremos saber es el cateto adyacente, por lo tanto esta hipotenusa pasaría de este lado multiplicando, teniendo así que el cateto adyacente va a ser igual a la hipotenusa multiplicado por coseno del ángulo. Sustituyendo con los datos proporcionados en el problema, tendríamos que cateto adyacente es igual a hipotenusa, que vale 230, multiplicado por coseno del ángulo, que en este caso vale 68 grados. Entonces tendríamos 230 multiplicado por el coseno de 68 grados. Y esto nos da un valor de 86.16. Entonces tendríamos que el segmento de este primer cateto adyacente sería 86.16. Ahora procederíamos a calcular el valor del cateto opuesto. Y podríamos utilizarlo utilizando la misma hipotenusa y el cateto opuesto, siendo esta vez la razón trigonométrica utilizar seno. Y tenemos que seno de un ángulo va a ser igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Nuevamente queremos saber el valor del cateto opuesto, por lo tanto esta hipotenusa va a pasar multiplicando, teniendo así que el cateto opuesto va a ser igual a la hipotenusa multiplicado por seno del ángulo. Sustituyendo con los datos proporcionados en el problema, tendríamos 230 multiplicado por seno de 68. Y poniendo estos datos en la calculadora, tendríamos 230 multiplicado por el seno de 68. Y eso nos da un valor de 213.25. Y tendríamos que este valor vale 213.25. Bien, ahora tocaría calcular el valor de este otro cateto adyacente. Como vemos, la distancia que tenemos de C a B es igual a 435.
Pero también tenemos que esa misma distancia de C a B es igual al primer cateto adyacente, el que tenemos encerrado en el círculo, más el segundo cateto adyacente. Como queremos saber el valor de este segundo cateto adyacente, despejándolo, tendríamos que este cateto que está sumando pasará restando. Por lo tanto, el cateto adyacente que queremos saber sería igual a la distancia del segmento CB menos el cateto adyacente que tenemos encerrado en el circulito. Y eso nos daría un total de 435 menos 86.16. Eso nos da un valor de 348.84. Entonces tendríamos que este segundo segmento valdría 348.84. Y si nos fijamos, aquí tenemos un triángulo rectángulo, queremos saber su hipotenusa y tenemos los valores de sus dos catetos. Eso nos recuerda, por lo tanto, al teorema de Pitágoras, el cual nos dice que el valor de la hipotenusa va a ser igual a la raíz de la suma al cuadrado de sus catetos. Y sustituyéndolo con los datos de nuestro problema, tendríamos que esta hipotenusa va a ser igual a la raíz del cateto opuesto, que en este caso vale 213.25 al cuadrado, más el cateto adyacente, que vale 348.84 al cuadrado. Todo esto dentro de la raíz cuadrada. Vamos a calcular los cuadrados de estos números. $213.25 al cuadrado más 348.84 al cuadrado. 167.164.9. Y obteniendo la raíz de eso, tendríamos que es igual a 408.86. Y así es como se resuelve este tipo de problemas utilizando razones trigonométricas. Si tienes alguna duda, algún comentario o algún otro problema en el que necesites ayuda, no olvides ponerlo en la caja de comentarios. Y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.